Desde 1980, el Monte Caro ha sido conocido como un lugar de belleza natural impresionante. Pero a pesar de la atracción turística, los lugareños siempre han sido conscientes de la oscuridad que se esconde en su interior. El bosque que rodea la montaña es denso y misterioso, y hay muchas historias de personas que han desaparecido en su interior sin dejar rastro. Aunque hay muchas teorías sobre las desapariciones, nadie sabe con certeza lo que sucede en el Monte Caro. En 1985, un grupo de amigos de la universidad decidió hacer una caminata en la montaña para celebrar el final del semestre. Al principio, todo parecía ir bien, pero después de un par de horas caminando, el grupo se dio cuenta de que algo no estaba bien. No podían encontrar el camino de regreso a su punto de partida. Trataron de retroceder sobre sus pasos, pero cuanto más caminaban, más se perdían. La noche cayó y el grupo comenzó a sentirse cada vez más desesperado. Finalmente, encontraron un lugar donde pasar la noche, pero al día siguiente, cuando intentaron seguir su camino, descubrieron que todas las señales habían desaparecido y no podían encontrar la salida. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas se convirtieron en meses. Finalmente, se dieron por vencidos y se convirtieron en una más de las muchas desapariciones en el Monte Caro. En 1992, una familia decidió hacer una excursión en la montaña. Como se había vuelto habitual, se perdieron en el bosque y terminaron pasando la noche a la intemperie. A la mañana siguiente, descubrieron que su hijo de 8 años había desaparecido. Ellos buscaron por todas partes, pero no pudieron encontrarlo. La policía fue alertada, pero no pudo encontrar ninguna pista del niño. Después de una intensa búsqueda, la familia se dio por vencida y regresó a casa sin su hijo. La siguiente desaparición ocurrió en 1998, cuando un hombre solitario decidió hacer una caminata por su cuenta en la montaña. El hombre era conocido por ser un experimentado excursionista, pero nunca regresó. La policía organizó una búsqueda, pero no pudieron encontrar ninguna señal de él. Fue como si simplemente hubiera desaparecido en el aire. A lo largo de los años, se produjeron muchas más desapariciones en el Monte Caro. En cada caso, la gente simplemente desaparecía sin dejar rastro. A medida que pasaba el tiempo, los rumores comenzaron a circular sobre los orígenes paranormales de las desapariciones. Se hablaba de espíritus malignos que habitaban la montaña, de portales a otros mundos y de rituales satánicos que se llevaban a cabo en secreto en el bosque. En 2010, un grupo de investigadores paranormales decidió investigar las desapariciones en el Monte Caro. Se prepararon con equipo especializado, como cámaras de visión nocturna y grabadoras de audio. Decidieron pasar la noche en la montaña para investigar por sí mismos. Durante la noche, escucharon extraños ruidos y vieron sombras moviéndose entre los árboles. Algunos de ellos afirmaron haber visto figuras humanoides sin rostro que parecían estar vigilándolos. A medida que avanzaba la noche, el grupo comenzó a sentirse cada vez más inquieto. A pesar de que intentaron mantenerse unidos, la sensación de que algo los estaba observando los hizo sentir muy incómodos. Finalmente, decidieron que era hora de regresar a su campamento base. Pero cuando intentaron salir del bosque, se dieron cuenta de que estaban perdidos. Se desorientaron aún más cuando vieron que las señales que habían seguido al llegar al Monte Caro ya no estaban allí. Intentaron seguir su camino a ciegas, pero cuanto más caminaban, más se alejaban de donde querían ir. La sensación de ser seguidos aumentaba con cada paso que daban. Finalmente, el grupo llegó a una zona donde la vegetación parecía densa y desagradable. Fue entonces cuando notaron algo extraño en el suelo. Había una marca circular en el suelo, de aproximadamente 1 metro de diámetro, que parecía haber sido quemada. Alrededor de la marca, la hierba estaba seca y marchita. El grupo se dio cuenta de que habían encontrado algo extraño, algo que no podían explicar. Mientras intentaban averiguar qué había pasado ahí, escucharon un ruido detrás de ellos. Se volvieron y vieron a una figura oscura parada detrás de ellos. La figura tenía una forma humana, pero no tenía rasgos faciales. Su presencia era intimidante y terrorífica. El grupo intentó correr, pero la figura se movía con ellos, como si flotara en el aire. Mientras corrían, vieron más de estas figuras apareciendo a su alrededor. El bosque parecía llenarse de sombras humanoides sin rostro que los perseguían. Finalmente, el grupo llegó a una zona clara y abierta del bosque. Las figuras oscuras desaparecieron y el grupo se sintió aliviado al verse fuera del alcance de aquellas misteriosas entidades. Sin embargo, su alivio fue de corta duración. Cuando se dieron cuenta de dónde se encontraban, se dieron cuenta de que habían llegado al lugar donde muchas personas habían desaparecido sin dejar rastro. En el centro de la zona clara, había una extraña formación de rocas que parecía haber sido construida con un propósito desconocido.
Los investigadores se dieron cuenta de que estaban parados en un lugar peligroso y comenzaron a retroceder. Pero antes de que pudieran irse, algo extraño sucedió. Las rocas comenzaron a temblar y a vibrar violentamente. Los investigadores sintieron una fuerte corriente eléctrica que los sacudió. Entonces, las rocas se levantaron del suelo y comenzaron a girar en el aire, formando un remolino. Los investigadores sintieron que estaban siendo succionados hacia el centro del remolino. Intentaron aferrarse a lo que pudieran, pero la fuerza de succión era demasiado fuerte. Uno por uno, los investigadores fueron absorbidos por el remolino.